Bueno, estamos con... no, la edad no, porque estamos con el señor Horacio Bolaño. ¿Cómo andás, Horacio? Bien, muy bien. Vos sos Muchas más grande que yo, gracias. seguro. Y unos cuantos años más. Unos cuantos. La voz de la experiencia. Sí. Traemos a alguien que nos ayude a reflexionar fuera de broma, porque esta época de turbulencia, ¿no? Es bueno pisar un poco la pelota y apoyarse en aquellos que han vivido hace mucho tiempo, tienen mucho para contar. Bueno, Horacio escribió un libro que es el que tengo aquí en mis manos, que se llama El Valer de los Valores, ¿no? De editorial Temas. Un abrazo al amigo Jorge Scarfi. Bueno, Horacio tiene una larga trayectoria. Podría leer toda la introducción, pero simplemente voy a decir que es licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, así que vos más que autorizada que para que nos ayude a pensar, la madre de todas las ciencias, ¿no? Dicen Así le dicen. así le dicen a la filosofía. Y bueno, fue miembro de la comisión directiva de ADRA, sabés que estuvo hace un tiempo el presidente actual, que es José Manuel Agio. También estuvo en ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Bueno, en muchos lugares también fue gerente de recursos humanos. ¿Cuánto tiempo en recursos humanos, Horacio? 52 años estuve trabajando en el área de recursos humanos. Bien, bueno, un poquito, como decíamos al principio, momento para reflexionar, para pensar aquellas cosas que a veces uno habla de valores y dice, ¿el valor es importante hoy, Horacio? ¿Sigue teniendo lugar o no me hablen de eso? ¿Qué valores? Mira, Matías, las organizaciones, quieran o no, están todo el día trabajando con valores, porque toman decisiones y tienen que tomar decisiones. Y tomar decisiones es elegir un camino y desechar otro. No tienen más remedio que eso. Y cuando estás eligiendo un camino y desechas otro, estás aplicando valores, ¿no es cierto? Claro. Consciente o no consciente, estás aplicando valores. Así que bueno, los valores siempre están presentes. En momentos de alta turbulencia, como los de ahora, de fuertes cambios, más allá de la pandemia, ¿no? Cambios tecnológicos, cambios de configuración de los negocios, se hace, desde mi punto de vista, más importante poner sobre el tapete, bueno, con qué valores nos estamos manejando, ¿no? Para dirigir y orientar la nave del negocio, ¿no? Es cuando uno toma decisiones de vuelta en el día a día, en el trabajo, en la política, en la economía, en el fondo, lo uno se está apoyando en una manera de pensar. ¿Qué sería un valor? ¿Sería eso una forma de pensar, una conducta? No, mira, los valores son relaciones conflictivas y además jerárquicas, ¿no? Es un poco la concepción. No son entes, no son propiedades de las cosas, son relaciones y siempre están en conflicto. Por eso cuando te decía, cuando estás tomando una decisión y estás eligiendo un camino, automáticamente estás desechando otro. Y ese otro tiene sus valores también, Claro. positivos o negativos, pero tiene sus valores. Y ese es el drama, podríamos decir, o el desafío de los directivos, ¿no? Sí, de los directivos, de las personas, ¿no? En cualquier momento que están tomando una decisión en el trabajo. Exacto. Y ahora, una situación que se da con más frecuencia, ¿no? O vos lo podés validar en tus años de experiencia. Estoy en una empresa, estoy en una compañía, estoy en un grupo de gente. Y bueno, yo tengo una forma de pensar, tengo unos valores y la empresa tiene otros, ¿no? Y ahí se genera pueden ser los mismos o una contradicción, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando está ese choque en decir, bueno, yo pienso de una manera, pero acá van para otro lado? ¿Es sostenible eso? ¿Qué genera en la persona? No, personalmente pienso, y además, bueno, sobre la base de la experiencia, yo mucho tiempo hice selección de personal y me encontraba con situaciones en las cuales me planteaba la gente que se postraba uno al preguntar, vos tenés también mucha experiencia en esto, dice, bueno, ¿por qué querés dejar, o por qué quieres dejar, como se decía en mi época, no se estudiaba tanto, quieres dejar ese empleo y esté interesado en otro? Y en muchos casos era el conflicto de valores, ¿no? Decir, bueno, la empresa tiene ciertos valores para manejar la gente, para manejar a los proveedores, bueno, y el gerente o el directivo pensaba, bueno, de otra manera, ¿no? Y eso se puede sostener un tiempo, pero no mucho más porque, bueno, te lleva una esquizofrenia fuerte, ¿no? De valores. ¿Y cómo uno identifica que hay un problema de valores y no un problema, no sé, de estilo con el jefe o que no le gusta, no sé, la oficina? O sea, ¿cómo se da cuenta que es algo más profundo? Bueno, buena pregunta. Es un tema de cómo me siento, de que... De cómo me siento, pero bueno, cuando se hace el análisis de, bueno, por qué uno no se siente cómodo, hay problemas de incompatibilidad de personalidad muchas veces con el jefe.
Pero también cuando son dos buenos profesionales pueden llegar a acuerdos de trabajar con visiones distintas o estilos distintos, pero si hay respeto, si hay el espacio para conversar las diferencias y de nuevo con respeto, es posible. El tema es cuando ya la crisis o el conflicto de los valores se da cuando no hay respeto, no hay consideración por el otro. ¿Se rompen los valores ahí? Y se rompen los valores. O Claro. sea, porque uno, como decía Frank, uno puede soportar cualquier situación si tiene claro para qué está en esa situación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo puedo soportar no tener un buen salario por un tiempo, o condiciones físicas donde trabajo, que no son las ideales, pero es un buen proyecto, es un buen equipo de trabajo, es un desafío profesional que me permite crecer como persona y como profesional. Entonces, bueno, puedo soportar esas otras carencias. Lo que no puedo soportar es cuando no es respetado mi trabajo, no soy respetado como persona, o veo que no son respetados mis colegas, ¿no? Bien, estamos hablando con Horacio Bolaños, que escribió el libro El valor de los valores, y después hay otro libro más también que escribiste hace más tiempo atrás que se llama Del dicho al hecho, que después te voy a hacer una pregunta con eso. La invitación venía, como decíamos en la previa, Horacio, entender en este contexto actual, ¿no? Que es, creo yo, especialmente vertiginoso, ¿no? Turbulento, bueno, potenciado por la pandemia, la cuarentena, el COVID, con cambio de paradigmas. Si le podemos decir a la gente en este contexto cuáles son tal vez esos 2 o 3 valores que uno debería promover en una organización, en un grupo de trabajo, ¿no? Imaginemos gente que está en una empresa, pero también puede estar de vuelta en un equipo de trabajo con otra finalidad. Y digo, bueno, ¿cómo hago para construir un equipo donde yo esté sólido, apoyado? ¿En cuáles serían los valores que vos recomendás hoy habría que promover esta situación, ¿no? O sea, cada organización tiene que pensar e identificar cuáles son los valores rectores de su actividad y que son los que permiten convocar a la gente necesaria para llevarlo adelante. Ahora, yo pienso que hay 5 valores que son los que propongo que trabajen los directivos en el libro, que son frente justamente a lo que decías vos, frente a la turbulencia, frente a los cambios de paradigma, pensar, el primero es, ¿por qué estamos en este negocio y para qué estamos en este negocio? Que tiene que ver con la identidad de la persona, de las personas y de la organización en sí. Bien. El otro tema es el poder, que puede decirse, cómo manejar el liderazgo, pero yo creo que es más importante pensar, cómo manejamos el poder en la organización. O sea, no dejar que cada uno maneje como quiere el estilo de liderazgo, uno es paternalista, el otro es autoritario, no. ¿Cómo es el estilo que tiene que tener la organización? O sea, ¿cómo se maneja el poder? No se puede privatizar el poder en cada uno de los... O sea, el poder en una empresa tiene que seguir una línea, no es que es, como decíamos, más paternalista, es más distante, es más duro, más... No, tiene que ser... El otro es el tema de la equidad. O sea, ¿cómo manejo la equidad interna? ¿Cómo distribuyo siempre los bienes un poco, ¿no? Y escasos? Tanto los bienes materiales como los bienes no materiales. ¿Cómo manejo y distribuyo los premios? ¿Cómo reconozco el trabajo de la gente? ¿O no lo reconozco? Que es el tema de ver que hace a la equidad, para hacerlo rápido, ¿no? El otro es, ¿cómo constituyo la comunidad de personas? Porque las organizaciones son estructuras de roles, pero además son una comunidad de personas que le agregan toda la parte emocional. Claro. Entonces, ¿cómo armo esa estructura de gente, ¿no? Y por último, ¿cómo posiciono a mi negocio en el espacio? De decir, me circunscribo a un área, o ahora que digamos, con todas estas interrelaciones, cómo me expando geográficamente. Y la otra es cómo me expando o cómo crezco en el tiempo. La trascendencia. La trascendencia del negocio, de la actividad. O sea que habría que pensar, repasando, la identidad,
el poder, ¿no? Esto de cómo es no sé si liderazgo es la palabra, pero digamos, cómo lo manejo, la equidad, la gente y trascender. Podemos tomar nota de esas 5 cuestiones para construir una forma de trabajo, una organización en este tiempo. Sí, yo creo que todas las organizaciones, más allá de los valores específicos que cada actividad pueda tener, creo que estos son, no pueden escaparse a tener que sentarse y pensar en esto. Aún en estos tiempos. Aún en estos tiempos. O más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Porque cuando no hay un paradigma externo, entonces el rumbo lo tenés que buscar vos. Un poco como los navegantes cuando salieron a recorrer el mundo, ¿no? No había mapas, no había brújula, bueno, había brújula, pero no había mapas, no había un universo que referenciar, y bueno, y salieron y inventaron los instrumentos que necesitaban, y estamos en una etapa así, muy parecida para mí, ¿no? ¿Y qué le decís la última al que dice, no, hoy no me hables de identidad, de trascender, o sea, mañana no sé para dónde ir, me pones a pensar esto, o sea, ¿no? Como diciendo, estoy pensando allá, pero en realidad mañana no sé para dónde voy? Yo creo que las cosas importantes hay que darle su tiempo, ¿no? Y si no los discutís hoy porque no tenés tiempo, te va a estallar en el momento menos indicado, y no vas a tener tiempo para poder sentarte con tus colegas y decir, bueno, a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde queremos ir? Esto, digamos, hay que tomarse un tiempo. Así como te tomas un tiempo para planificar la estrategia del negocio, tenés que agregarle un tiempo para decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los valores con los que manejamos este negocio? O sea, que no es un tema secundario. No es un tema secundario, Matías, porque la demanda del público interno, del personal, incluso de los mercados, sobre las organizaciones, es la credibilidad. Y la credibilidad se construye por la coherencia de las decisiones que tomás. Y la única manera de poder decir y tener claro que sos coherente es cuando tenés alineados los valores. Bien, o sea, sin credibilidad, complicados. Sin credibilidad es complicado. Y cada vez con la guerra de los talentos, como lo sabés bien, la gente que tiene capacidad y posibilidades de elegir, y bueno, va a elegir aquellos lugares que dice, bueno, este es un lugar como para poder trabajar porque siento respetado y coincido con los valores. Ahora vamos a ver después de la música eso sobre cuáles son los mejores lugares para trabajar y qué características pueden tener en común. De vuelta, si ustedes están en una empresa o están pensando cambiarse de trabajo, quédense ahí porque en un ratito después de la música vamos a estar escuchando qué tiene que tener un lugar. Esto es Working Man, ahora sí, de Imagine Dragons, la banda de Las Vegas, de la costa oeste de Estados Unidos, con Hombre Trabajador, Working Man. Estamos conversando en vivo con Horacio Bolaños, buscando reflexión en la experiencia, ¿no? Y aparte la experiencia de un filósofo, así que tenemos para que nos cuentes, Horacio, largo y tendido, autor del libro El Valer de los Valores, pero también te voy a llevar ahora, Horacio, a parte de tu experiencia laboral cuando estuviste dentro de lo que es el grupo Great Place to Work, ¿no? Que es una organización un instituto donde, bueno, trabaja mucho en evaluar a aquellas empresas, atributos y los que las hacen los mejores lugares para trabajar. Y enganchando esto, Horacio, con los valores, me surge la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hace a una empresa un mejor lugar para trabajar, ¿no? Bueno, mira, Matías, justamente en el origen del trabajo del libro, estuvo la experiencia de ver durante los 12, 13 años que estuve trabajando desde el momento que empezó Work Place to Work en Argentina, ver que había organizaciones que realmente no solo se preocupaban, ¿no? por la gente y por crear un buen lugar de trabajar, sino algunas lo lograban y otras, a pesar del esfuerzo, no lo lograban. Entonces, indagando, viendo las estadísticas, los cuadros, ¿no? que salían, fui viendo cada vez con más claridad que el punto central estaba justamente en la credibilidad. Cuando había credibilidad en el equipo directivo, las otras variables, que podía no haber satisfacción con los salarios, podía no haber satisfacción con la capacitación que recibían, en fin, con las otras variables que analizan habitualmente las encuestas de clima. Pero la central estaba en el tema de la credibilidad.
Que la gente crea. Que la gente crea, que la gente respete, que la gente considere justamente que son coherentes con lo que hacen. Y aquí sí quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando hablo de coherente, no estoy pensando en los valores que para mí pueden ser los buenos. Por ejemplo, una empresa participativa, una empresa democrática dentro de lo que pueden ser las organizaciones. Yo he trabajado en organizaciones que no eran, que eran más bien autoritarias, ¿no? Pero eran coherentes. Claro, O sea, no importa cuál es el valor, pero que siga la línea. O sea, no hablaban de que el activo más importante es la gente, no, era muy clara la directiva, cuáles eran los objetivos, cómo te iban a medir, cómo te medían, y estaba muy claro eso. Y vos sentís que ahí, no sé si esa fue el motivo de tu libro del dicho al hecho, pero vos sentís que a veces pasan esto de que las empresas hablan de valores de la boca para afuera, tal vez ahora en las redes sociales, y después vienen los jefes y hacen lo opuesto. Sí. Pasa eso. Claramente. ¿Pasa mucho o pasa mucho. poco? No, pasa mucho. Pasa mucho. Y eso pasa. Yo te diría que es una de las quejas principales que aparecen en las encuestas de clima. Y las empresas lo hacen a propósito, no se dan cuenta, porque alguien dice, vos salís hablando y después me doy vuelta. O sea, ese, digamos, inoperancia o es, bueno, lo hacemos, pero que no sabemos, pero pasa igual. Ya estás retirado, puedes decir lo que quieras. No, creo que falta de profesionalidad, ¿no? Y es parte de lo que hablábamos antes, de decir, bueno, de cómo manejas el poder en la organización. O sea, la gente que tiene capacidad de decisión, y especialmente que tiene influencias sobre otra gente, bueno, ¿cuál es el estilo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? O sea, hay jefes que se guardan la información porque piensan que, bueno, que si tienen la información eso es poder. Bueno, ¿la organización está de acuerdo? ¿Los directivos están de acuerdo con eso o no? ¿Qué más importante, Horacio, el estilo o los resultados? Una vez la famosa pregunta, ¿viste? ¿Jugar lindo o hacer los goles? O sea, el directivo consigue los resultados y no me vengan con que es un poco cabrón. No, en mi experiencia, a la larga, el cabrón paga sobre los resultados. A la larga paga sobre los resultados. O sea, las empresas que no cuidan a la gente, las empresas que piensan que, bueno, que les digo esto otro, incluso las que pueden tener muy buenos salarios, y es bueno, yo pago y hago lo que quiero, a la larga caen, ¿no? Caen. Con las encuestas de clima es muy claro, ¿no? Hay una experiencia que tuvimos nosotros con una empresa supermercadista con muchas sucursales, donde se veía claramente cómo el nivel, el resultado de la sucursal, los resultados económicos de la sucursal estaban directamente ligados con el nivel de satisfacción de la gente para trabajar en ese local. Bien, estamos hablando con Horacio Bolaños, que es autor del libro El Valer de los Valores, muchos años de experiencia, más de 51 en recursos humanos. Te hago una pregunta también un poquito maldita, pero más o menos, que es, no, hablando de los valores, ¿no? Vos sentís, vos tenés hijos, conocés gente de distintos ámbitos, cuando alguien se cambia de trabajo, una pregunta que puede estar haciendo habitualmente es pregunta, bueno, la remuneración cuál será, cuánto puedo ganar de más, pero la gente no pregunta por los valores, ¿no? Uno va a una entrevista y dice, bueno, al principio, al final, bueno, ¿cuánto es la remuneración? No pregunta, ¿cuál es? Me da la sensación, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores acá? ¿Por qué es eso? ¿Coincidís o no? No, creo que la gente cada vez más, vos corroborarás esto, porque yo no estoy en estos momentos en la línea, digamos, claro. Pero la gente le da mucha importancia al proyecto. No tanto el salario como el proyecto. Nosotros tuvimos una experiencia en Quilmes muy clara, ¿no? En los años, tuve la suerte de estar en un equipo que transformó, dio vuelta totalmente la organización y la puso entre las primeras y más rentables del país, justamente porque convocábamos gente, pero lo que le vendíamos, para decirlo entre comillas, era el proyecto. Sí, bueno, este es el proyecto. Y el número uno tenía muy claro cómo imaginaba la organización, estamos hablando del año 80, 88, 90, cómo imaginaba él la organización en el año 2000. Y ese era el proyecto y estaba todo alineado a eso, ¿no?
O sea que el proyecto mata de remuneración. Para mí el proyecto mata remuneración. Hay que contarlo. Obviamente puede haber situaciones, bueno, de corto plazo, Claro. pero para el profesional que piensa en su desarrollo, piensa en su crecimiento, piensa en su enriquecimiento personal y profesional, obviamente el proyecto pesa más que la remuneración. O sea que a la larga apostar por los valores por sobre una remuneración. Obviamente, si uno tiene la posibilidad, está claro, ¿no? O sea, No, por supuesto. hay veces donde uno puede elegir. La última, Horacio, antes de dejar espacio al vuelo de regreso, está aquí la señora Gisela Larsen, ¿sí? Ya viene acá, ya están en vivo. Recomendación final, hicimos este impasse hoy, reflexión, momento filosófico en el buen sentido, estamos siempre me gusta hablar con filósofos porque, como siempre digo, la madre de todas las ciencias. ¿Qué le podemos recomendar a aquellas personas que tienen que liderar otras personas, ¿no? Desde los valores, de lo que venimos conversando, 1 o 2 consejos para tener éxito en eso de conducir gente, que entiendo no es sencillo, pero bueno, acá estamos para dar una pequeña contribución. Mira, cuando yo empecé a trabajar allá en los años 60, estaba muy de moda todavía un sistema de entrenamiento y capacitación que se llamaba TWI, por siglas en inglés, donde se descomponían la tarea para enseñársela a gente poco capacitada. Pero, digamos, lo importante es, ahí había algo que se decía que cuando la persona sabe hacer algo, puede hacerlo porque te dan las condiciones personales y del medio para hacerlo, y quiere hacerlo, entonces debe hacer bien el trabajo. Eso llevado al tema de las organizaciones, si vos querés construir y dirigir una buena organización, sabés cómo hacerlo, y si no lo sabés lo aprendés, lo podés aprender, y si no tenés las condiciones podés buscarlas, pero lo importante es que si sabés, podés y querés, entonces tenés que hacer una buena organización. Y eso, desde mi punto de vista y de la experiencia, tengo experiencias concretas de directivos que realmente han querido eso y se han propuesto hacerlo y lo han logrado hacer. Por ahí, no en demasiado tiempo, o sea, mientras ellos estuvieron allí o el equipo estuvo ahí, pero digamos, es posible construir organizaciones mejores que las que tenemos como promedio. Bueno, ojalá, así es el desafío para beneficio de todos los argentinos y toda nuestra sociedad. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos. Dijimos entonces El Valer de los Valores, editorial Temas, disponible en todas las librerías o las principales librerías del país. Nosotros nos vamos a encontrar de vuelta la semana que viene. Dejamos ya en manos del vuelo de regreso con la señora Gisela Larsen y el señor Santiago Ponlecica. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau.